Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tenemos un panel realmente muy distinguido con el que vamos a dialogar sobre el tema del reporte Draghi y sus implicaciones. Quisiera empezar por hacer una muy breve presentación de nuestros panelistas. A mi derecha, el embajador Francisco André, embajador de la Unión Europea en México. Él es originario de Leiria, Portugal, y licenciado en Derecho por la Universidad de Lisboa, con especialización en áreas jurídico-económicas, e inició su carrera profesional como abogado. Y entre sus cargos públicos se encuentran de haber sido secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Cooperación de Portugal hasta el 2024. Hasta hace pocos meses estaba en Portugal, ahora ya tenemos la dicha de tenerlo aquí con nosotros en México. Fue también jefe de gabinete del primer ministro de Portugal, consejero en la representación permanente de Portugal ante la Unión Europea y jefe del gabinete del secretario de Estado de la presidencia del Consejo de Ministros de Portugal. Y desde septiembre de este año es embajador de la Unión Europea en México. Muy bienvenido, querido embajador André. Gracias. A mi izquierda se encuentra el embajador Marius Mazurka, embajador de Bulgaria en México, de Rumanía en México, perdón. Asumió el mandato de embajador de Rumanía en México el 4 de marzo de 2021. Es diplomático de carrera, con una larga experiencia en misiones bilaterales, y se ha desempeñado sucesivamente como embajador de Rumanía ante la Santa Sede y la Soberana Orden Militar de Malta, en la República de Moldavia y Hungría. Como representante permanente de Rumanía ante la Comisión del Danubio, el embajador Mazurka también adquirió una experiencia relevante en diplomacia multilateral. Antes de ingresar al servicio público, el embajador enseñó literatura francesa y antropología cultural en la Universidad Oeste de Timisoara. No sé si a lo mejor nos podrá platicar algo sobre las raíces literarias en otra ocasión. Sí. Graduado en Humanidades, cuenta con una maestría y un doctorado en la Universidad de Sorbona, París 4. Ha publicado volúmenes y estudios científicos en rumano, francés e inglés. La doctora Mónica Laborda, muy bienvenida, internacionalista, consultora y académica mexicana muy distinguida. Estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana, la maestría en Organismos e Instituciones Internacionales en la Universidad de las Américas y el doctorado en Relaciones Internacionales e Integración Europea en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, miembro de la Red de Europeístas de México y miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Y se ha desempeñado tanto en México como en Europa de manera profesional y es conferencista y catedrática en diversas instituciones, tanto públicas como privadas, incluyendo instituciones como la Universidad Iberoamericana, el TEC de Monterrey, la Panamericana, el ITAM, la UNAM, la ANAHUAC, la Escuela Libre de Derecho, etc. Me da mucho gusto darles la bienvenida a los tres y sobre todo al público también que nos acompaña el día de hoy para escuchar sobre este importantísimo informe Draghi, que creo que plantea algunas de las grandes disyuntivas ciertamente para la Unión Europea, pero que también son aplicables para otros países que buscan poder incrementar su competitividad a través de la innovación y de la reducción de las barreras al comercio, a la inversión y a la creación y la creatividad científica y tecnológica. Entonces, sin más pormenores, quisiera darle la palabra al embajador André para que nos dé la primera parte de este seminario. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches a todos. Agradecer, claro, la oportunidad de estar aquí con todos, con ustedes, para hablar sobre este tema que es sumamente importante para la Unión Europea también, el reporte Draghi. Agradecer en primer lugar a Comexi por la iniciativa de organizar, y al doctor Héctor Cárdenas por invitarme para estar aquí con vosotros hoy. La delegación de la Unión Europea mantiene una relación, muy cercana con la Comexi. Acaba de asumir también su cargo de presidente al mismo tiempo que yo acabo de llegar como embajador, entonces que tendremos muchas oportunidades para trabajar. Seguro. Los dos en conjunto. Agradecer también a la doctora Mónica Laborda la oportunidad de estar hoy con nosotros para compartir su visión
además de ser una internacionalista, es una gran ayuda para hoy porque es sobre todo europeísta. Gracias. Gracias, embajador. Y claro, a mi amigo, embajador Mario Lazurka, embajador de Rumanía y un gran amigo, por compartir hoy, por nos dar también su visión sobre este tema. El reporte Draghi, y vamos ya al tema, propone una estrategia para la economía de la Unión Europea en un escenario de competencia con otras potencias a nivel global. El mensaje es que solo con un enfoque, con una estrategia común de todos los Estados miembros que esté centrada en el crecimiento, puede la Unión Europea afrontar con éxito los retos que se enfrentan. Y entre ellos, claro, transformación tecnológica, descarbonización, seguridad económica y también mantener el modelo social europeo. Lo propone el relatorio, el informe Draghi, consciente todavía que hay muchas fortalezas en la Unión Europea para enfrentar estos desafíos. Estamos hablando de un conjunto de 17% del PIB mundial, exacto más, de un mercado interior con más de 400 millones de consumidores con gran poder adquisitivo, en la segunda economía más grande del mundo, dicho de una forma muy, muy sencilla. Pero la verdad también es que ante la desaceleración y la fragmentación que estamos asistiendo en el comercio internacional, junta con la inestabilidad geopolítica y el cambio tecnológico, se quedó al descubierto para nosotros también ese debilitamiento de nuestra posición de Europa en sectores estratégicos que son clave para nosotros. Y más aún cuando hablamos de la Unión Europea como una de las economías con mayor apertura a nivel mundial, pero también una de las economías con mayor grado de dependencia a nivel mundial, sobre todo en el tema de materias primas críticas y de tecnología digital. El objetivo del profesor Mario Draghi es claro, que la Unión tiene que hacer su camino para tener un crecimiento más grande de nuestro Producto Interno, de nuestra productividad, pero también de nuestro empleo. Pero no de una manera cualquiera o desordenada, pero un crecimiento que promueva en la Unión Europea una economía de alta calidad, asente en la innovación, pero también en la cohesión social. Este reporte generó, como muchos saben, un debate muy profundo, tanto dentro como fuera de la Unión Europea. El lenguaje utilizado en el reporte Draghi es, bueno, un poco como es el autor del reporte, es directo e incluso un poco crudo. Claro, y ahora toca al nuevo ciclo político de la Unión Europea, al Colegio de Comisarios, al Consejo también, a todos los colegisladores de la Comisión, aprovechar las medidas y las ideas de este reporte Draghi. Esto, que a pesar de ser un lenguaje directo y crudo, es una hoja de ruta positiva para la Unión Europea, para nuestro futuro, pero que es también una oportunidad para compartir, discutir, reflexionar en conjunto con los países que nosotros llamamos los like-minded. Quiere decir que México es claramente uno de esos países. El reporte Draghi de alguna forma también hace un llamamiento para culminar el proceso de modernización del acuerdo global entre la Unión Europea y México. Culminar un proceso que es una gran oportunidad para la Unión Europea, pero también para México. El reporte Draghi, en su primera parte, presenta un diagnóstico de la economía de la Unión Europea, que es un diagnóstico duro, y propone un objetivo muy claro para reactivar el crecimiento, que es la creación de una nueva estrategia industrial para la Unión Europea. Para eso apunta algunas transformaciones que
según el relatorio son clave, destaca su propuesta de reducir claramente la dependencia de países terceros y aumentar nuestra propia seguridad. Pero no de una forma que significa incrementar el proteccionismo comercial por parte de la Unión Europea. No. Lo que propone es claro que hay que hacerlo dentro del espíritu de la OMC. Lo que es necesario es una política económica exterior que también salvaguarde de alguna forma nuestros valores, que entre ellos está claro la prosperidad, la equidad o la libertad y la democracia, en un ambiente que sea sostenible. La Unión quiere seguir siendo abierta, pero tendrá que muchas veces, en fase de los cambios, de las tensiones geopolíticas que inventamos, de hacer lo que se llama nivelar el campo de juego. Eso es un mensaje claro, es los mensajes más importantes del reporte Draghi, sobre todo en lo que tiene que ver con asegurar las cadenas de suministro, donde se incluyen, claro, las inversiones en el extranjero. De este enfoque se quedó muy conocida la expresión del reporte de la autonomía estratégica abierta de la Unión Europea, y nosotros creemos que también aquí se abren oportunidades y ventajas para México en el sector de las materias primas críticas, en el sector de las energías renovables sobre todo, y también en las industrias que son intensivas en energía. La segunda parte del relatorio presenta una serie del reporte presenta una serie de recomendaciones de políticas públicas un poco más concretas, un enfoque vertical sobre algunos sectores que van desde la energía al sector farmacéutico, donde se hace un balance y se fijan algunos objetivos, pero desde luego también un enfoque horizontal donde se proponen medidas que podrían beneficiar de una forma transversal todos los sectores económicos de la Unión Europea: digital, inversión financiera y sobre todo simplificación de la gobernanza de la propia Unión Europea. Estamos hablando una vez más de un reporte del uno de los europeos en el activo con más experiencia, primer ministro de Italia, presidente del Banco Central Europeo, responsable, con mucha responsabilidad, y lo digo de forma positiva, de admiración y respeto, en la forma como la Unión Europea encontró salidas a las crisis que pasó en los últimos años, desde la pandemia, pero también a la situación en nuestras fronteras restes con la invasión de Ucrania por la parte de Rusia. Pero esto es un reporte, no es un acto legislativo, no se va a discutir entre los legisladores de la Unión Europea como tal, pero ni siquiera es un acto de lo que llamamos soft law, no es un libro verde para el crecimiento, es un reporte para despertar las conciencias que apunta caminos, que es un reporte que se le pidió a Mario Draghi por parte de la Comisión Europea. El reporte se quedó conocido mucho por sus números. El reporte apunta para una necesidad de inversión alrededor de 800.000 millones de euros adicionales a la capacidad presupuestaria de la Unión Europea que tiene hoy, que representa 5% más o menos del Producto Interno de la Unión Europea. Pero el doctor Cárdenas invitó sobre todo para que yo hable del reporte de la sinergia entre el reporte y México. Eso quiere decir entre el reporte, el acuerdo global modernizado que esperamos concluir dentro de poco tiempo. El reporte recomienda, eso sí es importante para esta reflexión, fortalecer la diplomacia de las materias primas críticas para la Unión Europea, y para eso utilizar los acuerdos de libre comercio. Por eso siempre tenemos el cuidado de decir que este acuerdo irá a convertir México en un socio privilegiado de la Unión Europea, también en este tema del suministro de materias primas críticas, que es importante para nosotros de la Unión Europea que esto se encaje en nuestra estrategia llamamos de de-risking, de diversificación de suministro, pero también a México, diversificando los mercados para donde se hace el suministro. El reporte
muestra la importancia de la inversión de la Unión Europea en países like-minded para este efecto. Las disposiciones del acuerdo, la verdad es que fomentan eso mismo, nuevas inversiones europeas en México, nuevas inversiones mexicanas en la Unión Europea, fortaleciendo las cadenas de valores de los dos países, también en este contexto de las materias primas críticas. Destaca la importancia de que la Unión Europea tiene que recuperar su competitividad tecnológica, el reporte, y en el mismo sentido el acuerdo elimina todas las barreras al comercio electrónico y sirve también para tener una más grande cooperación y más intensa entre la Unión y México en lo digital. Terminando el reporte, hace hincapié en el papel clave de la energía para la competitividad, la sostenibilidad y para la resiliencia. Hay que decir que México es un socio natural. Claro que con este acuerdo yo creo que se permite contribuir para el desarrollo sostenible del sector en México. Por último, una cosa que sabemos muy bien de la parte de la Unión Europea, como se sabe muy bien de la parte de México, que es el impacto negativo de esta creciente desestabilización de las reglas del multilateralismo en todas sus vertientes, pero también del multilateralismo en el comercio internacional, en la OMC, en nuestra competitividad. Por eso, cuando más el mundo se pone instable, más importante es que un país grande y un grupo de países que compartimos valores y principios podamos fortalecer nuestra relación con un marco que sea legal, institucional, que mande un mensaje fuerte a nuestras empresas. Con esto quería concluir, agradecer la invitación. Más que agradecer la invitación, agradecer a los ponentes, pero agradecer a Comexi también su compromiso con las cuestiones europeas, porque sabemos que desde siempre Comexi siempre está ahí a nuestro lado, reflexionando, de acuerdo cuando puede estar de acuerdo, no está de acuerdo cuando no tiene que estar de acuerdo, porque así somos amigos, así es una relación franca y honesta. Y agradecer también el interés por el tema del reporte Draghi, que despertó mucho interés en la Unión Europea, pero estoy seguro que tenemos que explotar al máximo las capacidades que ese reporte avanza en términos de nuestra relación entre la Unión Europea y México. Gracias. Muchas gracias, embajador André, y muchas gracias por hacer no nada más esa presentación breve, pero muy enfocada de los elementos principales del reporte Draghi, sino también traerlo a cómo esto repercute en México y en la relación entre la Unión Europea y México. Ahora le voy a pedir a la doctora Laborde que por favor tome la palabra y nos hable un poco más sobre el reporte. Gracias. Gracias. No sé si me escuchan así. Sí. Bien, perfecto. Pues muchas gracias a Comexi por la invitación, por la confianza. Un honor estar en esta mesa con ambos embajadores, compartiendo un tema que es por demás interesante, actual e importante, diría yo, tanto para Europa como en la relación y los retos y oportunidades que puede presentar para nuestro país, socio estratégico de la Unión Europea. Bien, voy a tratar también de ser yo un poco breve para no extenderme más allá. En un mundo cada vez más convulso, con bloques geoeconómicos cada vez más marcados, analizar y acertar en el estudio de hacia dónde va Europa económicamente hablando es prioritario para pensar en la Europa del 2050. Si bien las condiciones externas que apuntaron el crecimiento europeo tras el final de la Segunda Guerra Mundial, me refiero al auge del comercio mundial respaldado por normas multilaterales, la energía barata importada por gasoductos desde Rusia ya no está disponible desde la invasión rusa a Ucrania, y por último, bajo la protección de Estados Unidos, los europeos han podido separar la política económica de las consideraciones de seguridad y utilizar los dividendos de la paz para perseguir otros objetivos de política pública. Hoy nos encontramos en un contexto geopolítico de rápida evolución y la Unión ya no puede permitirse ignorar su defensa. Una realidad cada vez más evidente es que Europa está perdiendo terreno en términos de competitividad.
en comparación con las empresas de otras economías, particularmente Estados Unidos y China. Un dato interesante, algo especialmente relevante en el sector tecnológico: 36 de las 50 empresas tecnológicas más importantes del mundo son estadounidenses. Europa está atrapada también en una estructura industrial estática, con pocas compañías innovadoras que desarrollen nuevos motores de crecimiento. De hecho, no hay ninguna empresa europea con una capitalización superior a los 100,000 millones de euros que se haya creado desde cero en los últimos 50 años, mientras que las 6 empresas estadounidenses con valoración superior a 1 billón de euros han aparecido en este periodo, según se informa y se comenta en este justo reporte Draghi. A la baja productividad de la economía europea se suma también el aumento de la inestabilidad geopolítica, con conflictos en las fronteras, las políticas cada vez más asertivas de las potencias rivales para aumentar su competitividad en base a subsidios o barreras comerciales. Y qué decir, pues con el recién electo de presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la amenaza de imponer más aranceles a muchos bloques y entre ellos a Europa. Y también con una población europea envejecida como barreras para el crecimiento. Este informe, el informe Draghi, llamado el futuro de la competitividad europea, plantea una batería de ambiciosas y detalladas medidas de política económica para sacar a la economía europea de este letargo y adaptarla a una nueva realidad tecnológica, energética y geopolítica. Según el informe Draghi, la economía europea necesita acometer 3 grandes transformaciones para ser competitiva en la escena global. Se trataría, en primer lugar, de acelerar la innovación; segundo lugar, abaratar la energía sin renunciar a la descarbonización; y finalmente, reducir dependencias estratégicas, incluido el refuerzo de la defensa. La propuesta central, como ya comentó el embajador André, es la movilización de inversiones de hasta 800,000 millones de euros al año entre dinero público y privado, pero un dato interesante es que de estos 800,000 millones de euros, casi el 53% de los proyectos que se requieren invertir no sería, digamos, un gasto extra, no requerirían de esta inversión extra. Ahora bien, el informe Draghi es un excelente ejercicio de reflexión sobre los desafíos de la Unión Europea, con un sentido de urgencia muy marcado y una vocación profundamente europeísta. El problema es que se produce en un momento político europeo particularmente sensible, con muy pocas ganas de cambiar tratados y de promover una mayor integración. Ahora bien, más allá de las cifras y el diagnóstico, lo novedoso del informe está en las propuestas para poner una solución a estos problemas. Por ejemplo, les comparto sobre la brecha de innovación. Draghi propone la creación de una agencia ARPA europea, incentivos para los business angels o la participación más activa del Banco Europeo de Inversiones y otros para incentivar planes de pensiones europeos, además de un nuevo programa marco de inversión y desarrollo de mayor impacto y gasto en inversión y desarrollo a nivel europeo, entre otras. La respuesta a estos desafíos, centrados en compatibilizar descarbonización y competitividad, pasaría por una reforma del mercado eléctrico, trasladando beneficios de descarbonización a las facturas de los usuarios finales. Y bueno, esto pues también pone un poco en entredicho lo que opinan cada una de las potencias, ¿no? Sobre todo el caso de Alemania. Por último, en el área de seguridad y dependencias, identifica la necesidad de aumentar el gasto en defensa, un costo que, según Draghi, debe mitigarse a través de la cooperación, así como la instrumentación de una política económica exterior con una posición liberal en referente al comercio. Hay que destacar también la ralentización del comercio de bienes y la reconfiguración de las cadenas de valor que hace muy vulnerable el actual modelo económico de la Unión Europea orientado a la exportación. El reto para Europa es considerable, ya que si no es capaz de aumentar su productividad y crecimiento potencial en un contexto, como les mencionaba, de envejecimiento de la población, su modelo social y de bienestar de los ciudadanos puede verse comprometido. En este sentido, una vía clave para superar este reto es ofrecer oportunidades para desbloquear el gran volumen de ahorro de las familias y el resto de los agentes económicos que la Unión Europea ha atesorado y canalizado hacia una mayor inversión en actividades más productivas. Draghi plantea en este sentido un giro coperniciano de la Unión Europea en este proceso, desarrollando una política industrial a nivel europeo. La política industrial, una competencia que recaía hasta ahora en los Estados miembros, debe además convertirse en el eje director de la política económica europea, a la que se deben supeditar tanto la política comercial como la de la competencia, que son, como bien sabemos, los dos ámbitos principales que tienen competencia la Unión Europea desde la creación del mercado común.
Desarrollar esta política industrial debe facilitar además conseguir los dos grandes objetivos de la Unión Europea en las próximas décadas. Me refiero a la descarbonización de la economía y una mayor autonomía estratégica europea, tanto económica como en términos de seguridad. Ahora bien, lo que nos interesa, y bueno, creo que es por lo que estamos todos reunidos aquí, ¿qué pasa con México, ¿no? En medio de toda esta gran propuesta, novedosa, transformadora, etcétera, México, ¿qué papel o qué rol puede jugar? Bien, con la apertura comercial de los años 90, nuestro país modificó su modelo económico y, bueno, al mismo tiempo cambiamos la estructura productiva nacional y los hábitos de consumo, pero esto no ha sido suficiente. En el mejor de los casos, quienes creyeron en una apertura comercial, bastaba para que México creciera sin freno alguno, faltaron más bien estrategias para que la transferencia tecnológica fuera mucho más profunda y que las empresas mexicanas se integraran a cadenas de proveeduría global para que el desarrollo del talento mexicano desembocara en más innovación. Si combinamos entonces la necesidad de impulsar el crecimiento económico en México, las tendencias globales y que en nuestro país no estamos exentos de los riesgos geopolíticos, resulta necesario y, en mi opinión, prioritario que se impulse una política industrial nacional. De acuerdo con el informe Draghi, el desarrollo de una política industrial integral y robusta que fomente industrias clave al mismo tiempo que crea un entorno competitivo y sostenible debe sostenerse en los siguientes 10 pilares y de esa manera lo estoy, ligando al caso mexicano. En primer lugar, la innovación. Es esencial para impulsar la productividad de las empresas mediante nuevas tecnologías, investigación y desarrollo científico. Número 2, digitalización. Requiere de una infraestructura y regulaciones para lograr que la economía tenga la capacidad de adaptarse constantemente a los cambios tecnológicos. En tercer lugar, encadenamientos productivos. Se debe fortalecer el tejido productivo de México para crear más vínculos entre las cadenas de valor globales y las empresas nacionales de proveedurías. Cuarto punto, acceso a financiamiento. Diversificar e incrementar las fuentes de financiamiento es absolutamente necesario para impulsar proyectos de infraestructura, inmobiliarios y empresariales. Quinto elemento, infraestructura y logística. La modernización y construcción de infraestructura física facilita la conectividad y permite la optimización de procesos productivos. Sexto, sostenibilidad ambiental. Cada vez más los factores y regulaciones ambientales se toman en cuenta para garantizar el uso sostenible de recursos naturales. El séptimo, Estado de Derecho, garantizando la aplicación de leyes y la certidumbre jurídica, que es imprescindible para fomentar la inversión y el desarrollo económico de México. La política fiscal, como octavo punto, implementando medidas fiscales, se debe de tomar en cuenta las capacidades de nuestro país. Noveno, la política comercial, consolidando vínculos con mercados internacionales y ampliando la red de tratados comerciales para generar beneficios del sector productivo, entre ellos, por supuesto, la modernización del acuerdo con la Unión Europea, que esperemos que ya próximamente entre en vigor este acuerdo modernizado. Y el décimo, el capital humano, mejorando la educación del talento mexicano y sus capacidades para adaptarse a los cambios y procesos productivos, que por supuesto es crucial para atraer inversiones en nuestro país. Ahora bien, en medio de este panorama, de estas 10 estrategias o 10 pilares que propone Draghi y que, insisto, tienen por supuesto cabida en el modelo mexicano, hay ciertos desafíos que identifico en el contexto de las reformas económicas. Primero, la reconfiguración de la globalización y el comercio internacional. En segundo lugar, las normas ambientales y la sostenibilidad. También la brecha tecnológica y digital. Definitivamente debemos de adaptar estas nuevas tecnologías y a la necesidad de realizar inversiones a una infraestructura digital para que pueda seguir siendo competitivo el mercado europeo y aprovechar las oportunidades que México puede ofrecer en este sentido. Cuarto elemento, desigualdad en el acceso a los beneficios de las reformas. Mientras las reformas en la Unión Europea buscan mejorar la cohesión social y económica dentro del bloque, México podría enfrentar el desafío de que sus sectores más vulnerables no se beneficien de esta integración económica global, exacerbando desigualdades internas. Como oportunidades para nuestro país, podría identificar 5 rápidamente. En primer lugar, acceso a mercados mucho más amplios y diversificados, por supuesto con la relación económica entre México y la Unión Europea fortalecida con el acuerdo global. Segundo lugar, inversión en infraestructura verde y transición energética. La inversión europea en infraestructura verde y energía renovable representa una gran oportunidad para nuestro país. El sector energético pudiera verse beneficiado
de la transferencia de tecnologías de capital europeo para acelerar la transición hacia energías mucho más limpias. Tercer punto, la colaboración entre innovación y tecnología en áreas como la digitalización, la inteligencia artificial y la economía circular, aportando sobre todo recursos e impulsando programas de investigación e innovación, como por ejemplo el programa Horizonte Europa. Cuarto elemento, fomento al comercio justo y la cooperación con reformas económicas que la Unión Europea puede, presentar, que incluyen políticas de comercio justo y sostenibilidad. Y finalmente, como quinto elemento que pudiera representar una oportunidad para nuestro país, el fortalecimiento de la relación bilateral y multilateral. Me refiero a abriendo nuevas vías de cooperación en áreas como la gobernanza global, el cambio climático y el desarrollo económico. Entonces, bueno, sin embargo, como vemos, pues las reformas europeas pueden generar presiones sobre México en diversas áreas como la sostenibilidad, la digitalización y la competencia internacional, y definitivamente abren nuevas oportunidades de colaboración en infraestructura verde, innovación tecnológica, acceso a mercados y cooperación multilateral. Definitivamente México debe de adaptarse rápidamente a estos nuevos estándares y continuar buscando acuerdos estratégicos con la Unión Europea, tanto en el ámbito económico como político. Y hasta aquí dejaría para dar paso a escuchar al resto de los ponentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, por poder realmente hacer un resumen analítico del reporte en solo 10 minutos. Me parece realmente una gran hazaña, pero lo has logrado extraordinariamente bien. Y bueno, le voy a pedir al embajador Lasurca que por favor haga sus comentarios a lo que acaba de decir Mónica y el reporte. Sí, muchísimas gracias, doctor Cárdenas, embajador André, doctora Laborda, embajadora Boina, embajador Hart, señoras y señores. Quisiera empezar con una palabra de agradecimiento. Gracias por la invitación, gracias por esta oportunidad. Creo que es un tema importante, no solo para nosotros europeos, sino para México también. Y creo que fue una buena idea invitar el representante de la Unión Europea, el embajador André, pero también un representante de un país, de un nuevo miembro de la Unión Europea que puede atestigar sobre los desarrollos y la importancia de la Unión Europea en la evolución de la economía, de la sociedad, de la política rumana después de su integración. Voy a limitar mis comentarios a solo unos pues bastante breves, porque lo que ustedes tienen que saber sobre el informe, sobre el reporte, ya ha sido presentado por mis colegas. Yo diría que el simple hecho de que este informe haya sido solicitado por la presidenta de la Comisión Europea, la presidenta von der Leyen, es por sí mismo un hecho significativo. Políticamente, pero no solo políticamente. Creo que el reporte no es cierto, pero según mi juicio, el reporte puede representar un documento guía para la actividad de la Comisión en los próximos años. Y creo que el reporte es una indicación sobre el proceso de toma de conciencia adentro de la Unión Europea, pero también de una metamorfosis de la Comisión Europea y de toda la arquitectura institucional de la Unión Europea. Entonces es un documento no solo bastante largo, 400 páginas, sino un documento económicamente y políticamente bastante importante hoy en día en la Unión Europea. Mi segundo comentario, yo diría que antes de todo, este reporte es una respuesta a la falta de adaptación de la Unión Europea después de una serie de crisis que empezó en 2008 con la crisis financiera global. Después hubo la crisis migratoria que impactó muchísimo a la Unión Europea en 2015 y hay hasta la fecha. La migración es un tema muy relevante, muy significativo dentro de la Unión Europea. La tercera crisis, la
la pandemia y después la guerra en Ucrania. Entonces creo que el reporte es también una respuesta a la falta de adaptación que podemos quizá ver en la Unión Europea frente a esta serie de crisis. Después, claro, el reporte hace un balance bastante realista o crítico de la Unión Europea, de su política, de su manejo, pero también ofrece, digamos, unas soluciones o unos objetivos. Pero al mismo tiempo estos objetivos representan por sí mismos una cuadratura del círculo y representan al mismo tiempo como unas paradojas. Y voy a dar solo unos ejemplos. Por ejemplo, el reporte propone el aumentar la competitividad económica de la Unión Europea, pero continuando el proceso de transición verde, el proceso de descarbonización. No es sencillo, pero se puede, porque los nuevos países de la Unión Europea, los países de Europa Central y Oriental, lo han demostrado. Nuestra huella, digamos, de carbón decreció mucho en los últimos años, pero nuestra productividad, el peso de nuestras economías han crecido al mismo tiempo. Para hacer solo el ejemplo de mi país, entre 2000 y 2022, el Producto Interno Bruto de Rumania creció un 788% y el uso, digamos, del carbón bajó un 40%. Entonces, se puede conciliar, por un lado, crecimiento económico, por otro lado, descarbonización de la economía. Pero no es sencillo, sobre todo en las economías maduras, digamos. Segunda cuadratura del círculo, conciliar el aumento de la competitividad europea con la vocación muy política, yo diría, de la Unión Europea de estar uno de los más grandes productores de estándares en el mundo. La Unión Europea lo hace de una manera natural, propone al mundo entero estándares para los cargadores de teléfonos móviles, para los plátanos, hay toda una serie de chistes sobre esta vocación muy importante de la Unión Europea de producir regulaciones, de producir estándares, sobre todo para mantener la lógica social de nuestra economía. Porque hay una lógica estructural en esta nuestra vocación de producir estándares. Otra paradoja, digamos, que este informe puede solucionar: continuar el desarrollo reduciendo las dependencias. Por ejemplo, en nuestra relación con China. China para nosotros es al mismo tiempo un gran mercado. Para muchas empresas europeas es una gran fuente no solo de producción, sino de innovación, de adaptación a las exigencias del mercado. Pero al mismo tiempo China es también una fuente de dependencia. Por ejemplo, ¿cómo podemos continuar la transición verde cuando 80% de las instalaciones de las plantas solares vienen de China? 90% de las materias primas usadas en la movilidad eléctrica viene de China. Entonces, es otra paradoja que nosotros tenemos que solucionar y que está presente como, digamos, cuadratura del círculo en este reporte. Después, aumentar el nivel de las inversiones en la Unión Europea. Hay solo dos fuentes y el reporte las menciona. Nuevas emisiones de deuda europea, lo que es políticamente muy complicado, porque hay países que practican de una manera natural la austeridad, como los países nórdicos, y hay otros países menos, digamos, abiertos a presupuestos de austeridad. También
la segunda fuente para el aumento de inversiones europeas es la unificación de los mercados financieros. Pero, ¿cómo se puede hacer? En una realidad política que no es un Estado. Porque la Unión Europea, en su evolución política, es en un tipo de limbo en este momento entre una confederación, una casi confederación y una federación o un Estado potencial. También, ¿cómo podemos dereglamentar el marco legal de la competición económica en la Unión Europea, manteniendo al mismo tiempo la lógica social de nuestra economía? Porque a veces hay un conflicto entre competencia por un lado y la lógica social de la economía, que es fundamental para la Unión Europea. Yo diría que el reporte, y con esto cierro mis palabras, tiene una lógica interna. Según Draghi, el objetivo esencial, una Unión Europea económicamente más fuerte y políticamente más relevante, solo puede lograrse mediante la profundización del proceso de integración adentro de la Unión Europea. Pero esto también es una cuadratura del círculo, porque hay expectativas muy diferentes sobre este tema entre los países europeos. Entonces, políticamente es un tema bastante complicado. Es necesario aumentar la coordinación entre las políticas nacionales y crear áreas conjuntas más numerosas, sobre todo áreas estratégicas como en los sectores de la defensa, de la industria, de la energía, de la digitalización, de la investigación, del desarrollo, etcétera, de la innovación también, etcétera, etcétera. Entonces, es una propuesta, según yo, políticamente muy relevante. Según yo, uno puede encontrar huellas de este reporte en las cartas de misión que recibieron los comisionados europeos, pero también es una propuesta que nace en un entorno políticamente bastante complicado. Muchas gracias, embajador Lasurca. Yo les pediría a nuestros panelistas que quizás abordaran algunos temas adicionales, si tenemos tiempo, y después abrirlo a preguntas y respuestas. Una cuestión que yo noté al leer el reporte de Draghi es que en casi todos los elementos de la estrategia hay un punto que tiene que ver con reformar la regulación. Hay uno de los diagnósticos que yo noto es que hay un nivel de sobreregulación o de una regulación que impone costos muy fuertes a las pequeñas empresas, de ahí el fenómeno de que haya muy pocos campeones europeos en las industrias digitales de primer nivel. Y quisiera ver cómo entienden ustedes ese tema de la regulación y si es viable, si ustedes ven viable que haya cambios en la forma en que la Unión Europea regula ciertas industrias. Mónica, ¿por qué no empezamos contigo? Gracias, Héctor. Pues yo quisiera decir que, contestando un poco esta pregunta y para avanzar en el reporte Draghi, son necesarias, a mi parecer, 2 reformas horizontales. La primera, crear un entorno mucho más propicio a la inversión, tanto pública como privada, ya que, bueno, si bien la mayor parte del capital necesario para esta transformación productiva ha de venir del sector privado, como lo ha hecho tradicionalmente, el sector público también tiene digamos, un componente importante para acompañar estas inversiones. Y la segunda gran reforma que identifico es la mejora de la gobernanza europea y tiene que ver con lo que comentas en diferentes niveles, desde diseñar un presupuesto mucho más flexible, con más desregulación, digamos, al respecto, mayor capacidad para reasignar gastos, agilizar la toma de decisiones con una extensión o generalización del voto por mayoría
cualificada frente a la unanimidad que actualmente se requiere en el Consejo de la Unión Europea. Ahora bien, también algo importante a mencionar es que si bien para financiar inversiones mediante deuda es un asunto especialmente controvertido, como ya los embajadores comentaron, ¿no? Desde el gobierno alemán, por ejemplo, el gobierno austriaco o en Países Bajos se han opuesto a ello, si bien Francia e Italia, en cambio, están abiertas a un nuevo endeudamiento conjunto de la Unión Europea. Entonces, pues la nueva Comisión Europea, que como saben también tomó funciones recientemente, tendrá que lidiar y trabajar en cómo poder financiar estas inversiones. Entonces, a mi parecer, implementar una estrategia industrial común también es complicado. ¿Por qué? Porque ya los Estados miembros también compiten entre sí por la deslocalización de empresas, el empleo y los ingresos fiscales. Entonces, considero que antes de pensar en endeudarse, haría falta en trabajar y en esbozar proyectos conjuntos en el seno comunitario. Y hasta aquí Muchas gracias. Para dar espacio. Embajador, ¿la Surca tiene alguna reacción? Sí, voy a empezar con un ejemplo. No hay ninguna aplicación de inteligencia artificial globalmente relevante nacida en la Unión Europea. Pero el único marco regulador sobre la utilización de la inteligencia artificial nació en la Unión Europea. Es un hecho que es también una indicación sobre esta vocación, yo diría que es una vocación política y de cultura que tiene la Unión Europea y que es importante. Claro, la regulación crea costos económicos, pero al mismo tiempo las regulaciones crean un entorno más protegido, digamos, para los ciudadanos, para el ambiente también, porque muchas de nuestras regulaciones tienen este objetivo de proteger al ambiente. De hecho, la regulación es en cierto sentido una inversión en el futuro. Entonces, es algo que no se puede, al cual no se puede pues renunciar de una manera muy rápida, porque está en el DNA de la Unión Europea. Entonces, yo creo que mi enfoque en mi respuesta es sobre esta relación tan íntima, tan estrecha entre la economía europea y el modelo social de esta economía, porque la regulación crea esta puente entre las dos. Pero al mismo tiempo, claro, necesitamos más competitividad, tenemos que poder producir campeones globales. 60% del mercado de alta tecnología está concentrado en Estados Unidos, 60%, solo 4% en la Unión Europea, entre los campeones, digamos, de alta tecnología. La más grande empresa europea de alta tecnología es una empresa alemana, es AT, que es, no sé, 10 veces menos en peso, el valor de mercado que, no sé, Apple o otras plataformas tecnológicas globales. Muchas gracias. Sí, y lo que dice Draghi en su reporte es que muchas de las empresas que nacen en Europa se van a Estados Unidos para buscar capital, para poder crecer, ¿no? Todos los unicornios humanos, entonces, nuevas empresas que tienen un valor de mercado de más de $1,000 millones de dólares, ya están en la bolsa de Nueva York, no en Europa. Embajador. Si me permite, solo para completar un poco lo que Mario acaba de decir sobre esta, sobreregulación. Que sí, la regulación excesiva, sobreregulación en Europa es una marca de la Unión Europea. Eso así es, existe. Pero también esa regulación, como me lo explicó, es un poco la base de nuestro llamado mercado interno, mercado interior. Que sin esa regulación nunca hubiéramos creado este mercado interior, se explique mejor así, que es un mercado grande, que
necesita cambios, como el reporte Draghi identifica, pero que funcionó a lo largo de los años, bueno, y permitió que Europa, a pesar de todo esto, siga teniendo alguna capacidad económica. Claro que es necesario, la Unión Europea está consciente de esto, por eso que en 2004, en la Comisión Barroso, por ejemplo, se inició un proceso en esa época, que era el mayor reto de la Unión Europea, que se llamaba, Mario, ¿usted recuerda? Que era la Better Regulation Initiative. La Better Regulation Initiative era, bueno, el reto mayor que tenía la presidencia Barroso para terminar con este exceso de regulación, evaluar mejor las reglas, los procedimientos. Pero, como decía Mario, hay que tener en cuenta que tampoco es fácil, porque mucho de esta regulación sirve para enfrentar con más capacidad la transición climática. Sí, es verdad, y no veo fácil que encontremos un modelo de regulación que no nos obligue o que no nos vincule a este proceso de transición climática con reglas. Esta regulación también, eso también el informe Draghi dice que necesitamos de regular menos o regular de otra forma, pero hay cosas que son importantes, incluso el informe Draghi lo apunta también, la parte de la competencia versus competitividad. Nosotros necesitamos de regulación porque para nosotros el mercado tiene que tener reglas para que todas las empresas, las compañías puedan competir en ese mercado. Esa es también una de las bases fundamentales del sistema regulatorio europeo. Después, bueno, la verdad es que esa regulamentación en muchos momentos fue la forma de proteger las personas, los empleos, los salarios, que tampoco lo podemos ver como una cosa menos importante en el contexto europeo. Se llama modelo social europeo, se llama, bueno, como queremos llamarle, pero es importante. Entonces sí, hay que regular mejor. Hay que comprender lo que es necesario, lo que no es necesario. Mario habló sobre los cargadores del teléfono, de los plátanos, que asistió a la campaña en Reino Unido sobre el Brexit. Sí. Uno de los temas más importantes era el tamaño de las piernas de los pollos, porque la Unión Europea, que tenía una regulación sobre esto, entonces ahí sí, que es un mito, yo creo, el tamaño. Sí. Pero el contenido de cacao en el chocolate no es un mito. No es un mito, es verdad. Es verdad. Entonces sí, ahí se regula todo. Y otro tema que Mónica acaba de mencionar también es la necesidad de una reforma de la gobernanza europea. Eso sí, incluso más difícil. Porque sí, claro que tenemos que cambiar, pero para cambiar las reglas de gobernanza europea tenemos que, los Estados miembros tienen que ser capaces de ponerse de acuerdo sobre cómo cambiarlo. Me parece un reto en este momento, en 2024, en 2025 me parece... sí, si hay algo que cualquier funcionario europeo tiene como una pesadilla es renegociar el arco de los tratados de la Unión Europea, porque sí, esa es una discusión interminable y sabemos muy bien que hoy hay intereses distintos de la parte de los estados, entonces que sí, el reporte Draghi apunta en ese sentido, pero también con la conciencia, sobre todo de la parte del autor, que para hacernos esa reforma es necesario que los Estados miembros de la Unión Europea se pongan de acuerdo. Eso no es evidente. Pero ni todo está mal, para no entrarnos ahí en una depresión sobre cómo funciona. La verdad es que en los últimos años, con crisis muy importantes por delante, como tuvimos, que tú acabas ahora de las mencionar, en los últimos años, en las dos crisis más difíciles de manejar para la Unión Europea, sí se encontró forma de estarnos todos de acuerdo y de sacar la Unión Europea adelante. Hablo claro de la pandemia, ahora también de la agresión rusa en Ucrania, donde también la Unión Europea logró, con esos mecanismos actuales, encontrar formas de... Sí, claro. Sí. No, solo me parece muy importante lo que dijiste, es decir, que sí, veo este peligro de,
presentar a la Unión Europea como un proyecto en dificultad. No es verdad, no es cierto. Y estoy aquí para testigar sobre esto. La Unión Europea está en una dinámica de transformación muy importante y hay mucha dinámica, mucho crecimiento económico, sobre todo en los países, entre los nuevos miembros de la Unión Europea y en Polonia, en Rumania, en República Checa. Hay mucha dinámica y muchas ganas, mucha voluntad de continuar y de mejorar el proyecto europeo. No, y los efectos para los países de nueva emergencia han sido espectaculares. Lo mencionaba hace un momento, el crecimiento del PIB de Rumania, pero no es el único país. Ha habido muchos países, Polonia también. Sí, ¿no? Los bálticos. Incluso hasta los más reacios, Hungría, etcétera, también han tenido crecimiento exponencial. Entiendo que se tienen que... ¿No? ¿Estamos bien? Sí. Perfecto. Entonces, ¿por qué no abrimos la sesión a preguntas y respuestas? Por favor. Gracias, doctor. Mi nombre es Luis Celis. Gracias, consultor de negocios México-España. Gracias, mi nombre es Luis Celis, consultor de negocios México-España y además co-coordinador de la unidad de estudio y reflexión sobre España dentro del propio Comexi. Felicidades por sus muy ilustrativas ponencias. Y en este sentido, pues me causa curiosidad conocer su opinión sobre la probabilidad de que las autoridades de la Unión Europea efectivamente puedan implementar las recomendaciones de este informe, o la probabilidad de que solamente se queden en recomendaciones, ¿no? Sabemos, a partir de lo que han comentado, pues, la situación, pero bueno, ¿qué probabilidades estiman ustedes? Inclusive también desde el punto de vista regulatorio que mencionaba el presidente del Consejo de Carreras. Gracias. Y la segunda, bueno, aprovecho de una vez, en relación con los países miembros, ¿qué influencia podría tener el reporte en algunos países miembros, concretamente en España, si es que tienen alguna opinión al respecto, y en los no miembros, ¿no? Sobre todo como China, si bien ya lo mencionaba el embajador Marius, o en Rusia, ¿no? ¿Cómo lo están tomando? Para conocer un poco la perspectiva global. Muchas gracias. Gracias. Pues, embajador André, quizás empezamos con usted. Sí, bueno, la probabilidad, yo tuve el cuidado de explicar que eso no es un acto legislativo, es que no vincula las instituciones europeas a seguirlo como está, ni siquiera es uno de esos libros verdes, pero apunta caminos. Funciona como una llamada para despertar un poco la conciencia de los decisores, de los líderes europeos, en un momento que es claro que necesitamos hacer cosas para mantenernos ahí competitivos en un mundo tan global. Entonces yo creo que, como en todo, habrá muchas recomendaciones que se pueden seguir y vamos a ver cómo va a trabajar este nuevo ciclo político en la Unión Europea. Por eso que es un ciclo político además ambicioso, muy consciente de las dificultades que estamos teniendo, de los desequilibrios geopolíticos que estamos a vivir. Entonces sí, yo creo que la probabilidad es una probabilidad alta, pero que hay que ponderarlo, trabajarlo y reflexionar. Los efectos con los otros países, mencioné el caso de China y de Rusia, bueno, eso para la Unión Europea es muy claro. Este reporte Draghi apunta un camino para terminarmos nuestra dependencia. En el caso de Rusia, logramos, después de la invasión de Ucrania, logramos con mucha rapidez, que tampoco sería esperada. Pero trabajamos mucho y con mucha rapidez logramos matizar, casi terminar, o terminar por completo ya, nuestra dependencia energética de Rusia. Es una respuesta clara de cómo podemos actuar cuando estamos determinados y actuando en conjunto. Ahí sí, la Unión Europea creo que fue importante porque es una lección interna, pero también externa. Bueno, y en el caso de China, el reporte de Draghi apunta mucho sobre el tema de terminar con la excesiva dependencia, con aumentar la autonomía estratégica de la Unión Europea. Estamos hablando de un país que no deja de ser, al día de hoy, bueno, un parcero para los temas globales, que nos vamos a arreglar los temas globales de descarbonización, de transición climática, sin involucrar a China, pero tenemos que mirarlo también
con esta capacidad de trabajar con China, pero también es un competidor económico, y un competidor económico fuerte, que no juega, como bien sabemos todos, y aquí en México también sabemos, no juega con las mismas reglas, y con los mismos estándares que nosotros, y además es un rival en el campo sistémico, porque no es un país que contribuye para un mundo, para una orden multilateral, para que haya reglas, para que el comercio global se pueda desarrollar de acuerdo con los principios, los valores, con las formas como nosotros hemos seguido. Entonces, sí, hay mucho camino por delante, pero es un excelente punto de partida. La Unión Europea tendrá mucho que ganar con implementando muchas de estas reformas. Y volviendo un poco al inicio de mi intervención, aquí nos toca también mirar a dónde, en conjunto con México, podemos sacar provecho de algunos caminos que aquí están. Gracias. Embajador, Romania está muy cerca del fuego. Y yo he tenido, no hablemos de elecciones ahorita, pero hay ciertos problemas. Esas reacciones a este tipo de planteamientos, ¿cómo las ven ustedes? Antes de ofrecer una respuesta a esta pregunta, yo quisiera decir que comparto el optimismo, digamos, del embajador André. Mario Draghi no es un experta, un funcionario europeo sin tamaño, sin peso político, sin importancia, sin influencia. Yo empecé mi carrera como embajador ante la Santa Sede cuando Super Mario era el presidente del Banco Central en Italia. El apodo de Mario Draghi es Super Mario, cueste lo que cueste Draghi. Entonces, yo no creo que él se va a limitar a ofrecer este reporte sin dar seguimiento político institucional a las propuestas incluidas en este reporte. Sería mi primer comentario. Mi segundo comentario es que este reporte es muy realista, muy sincero y ofrece, creo que, el único recorrido hacia adelante para la Unión Europea. Entonces, en este momento en la historia del proyecto europeo, creo que no tenemos realmente otras opciones que de, pues, concretar las propuestas incluidas en este informe, quizás en un mundo que no es políticamente ideal, pero muy complicado. No vamos a lograr concretar todas las propuestas, pero creo que es un documento de referencia con un potencial, digamos, de inspiración política y no solo política muy fuerte. Usted mencionó China, Rusia y sus posiciones cerca de este reporte o de las evoluciones adentro de la Unión Europea. Claro, no podemos comparar un país que describe a la Unión Europea o al Occidente en general como el enemigo y China, que es un competidor, pero al mismo tiempo es un socio. Y claro, la Unión Europea define sus posiciones, sus políticas en este contexto global que no es vacío, que tiene actores importantes y con posturas diferentes. Pero yo añadiré a este contexto global el país más importante del mundo, los Estados Unidos. Tenemos que tomar en cuenta la postura de los Estados Unidos también ante este reporte y las políticas de la Unión Europea. Porque si uno define su política como nacionalismo económico, pues uno no tiene socios, ¿no? Tiene solo competidores. Entonces, quizás la Unión Europea tendrá dificultades también en su relación estratégica muy importante, muy cálida con Estados Unidos.
Muchas gracias. Mónica, ¿quisieras agregar algo? Pues muy brevemente, coincido con lo que mencionan los embajadores Lasurca y el embajador André, pero bueno, también mencionar algo interesante a lo que preguntaba Luis sobre China. China también está presentando y vislumbrando algunas iniciativas de apoyo al crecimiento en lo que se ha llamado también el momento Draghi de China, sobre todo estímulos fiscales, monetarios, para impulsar, porque se está viendo que no se va a lograr el 5% de crecimiento esperado. Entonces China también quiere, por supuesto, competir en esta lógica, digamos, estratégica con Europa, y definitivamente habrá que ver las políticas en el aspecto comercial y política exterior de Estados Unidos, si van a ser tan proteccionistas como se espera, cómo se va a vislumbrar Europa en esta ecuación, si como un socio o un rival, ¿no? En este sentido. Oye, si Europa tiene un problema demográfico, China tiene una hecatombe. Así es. O sea, ¿habíamos hecho orden? Sí. Buenas tardes, Fernando Villar, excónsul en Alberta y Saskatchewan, Canadá, las frías provincias canadienses. En el mundo de la competencia, de las inversiones, ojalá que los instrumentos que se están negociando y celebrando permitan la flexibilidad, porque hay que determinar polos de atracción de inversiones en un momento, un tiempo, y requieren estos instrumentos de tener estos elementos de flexibilidad para poder detonar inversiones en un lugar y en un tiempo dado. Si los instrumentos son muy rígidos, se van a pasar oportunidades en términos generales. Y yo quisiera preguntar, con la reciente firma del acuerdo Unión Europea-Mercosur, que es ya el mayor habitantes que el TEMEC, ya no vamos a poder decir que el TEMEC, que nosotros, que el bloque Norteamérica, porque son más de 700 millones, pendiente de ratificación, por supuesto, tiene más de 20 años, posiblemente cuando iniciaron esta negociación, pues nunca se imaginaron que se iba a firmar 20 y tantos años después, con un modelo económico diferente y con una situación. México podría ser beneficiario una vez que ratifiquen este importantísimo acuerdo mundial, beneficiario por la cláusula de mejores prácticas, precisamente por nuestro acuerdo ya asignado. ¿Tienen alguna expectativa de que este acuerdo próximo a ratificarse tenga algún beneficio para México en términos de que como socios comerciales tendríamos acceso a la cláusula de nación más favorecida? Muchas gracias. Gracias. Sí, juntemos un par de preguntas. Beata, por favor. Sí. Muy bien, muchas gracias, Beata Boina. Primero una reflexión, porque me acuerdo en 2005 cuando justamente el presidente de la Comisión Europea de aquel entonces, João Barroso, portugués, decía que hay un programa ambicioso que tiene la Unión Europea de convertirse en la primera economía del mundo en 10 años. No ocurrió. ¿Es un fracaso? Es una pregunta, obviamente, que tendríamos que hacernos. Pues no fue un fracaso, porque en ese tiempo, João Barroso estaba entre 2004 y 2014, ocurrieron varias cosas en la Unión Europea, entre otras, pues se amplió, se sumaron 13 nuevos países. Es de esos 13 nuevos, varios han crecido muchísimo. O sea, podríamos decir, se ha transformado la vida de estos países. Obviamente, la Unión Europea no se convirtió en la primera economía del mundo, es segunda economía del mundo. Y en ese contexto, tenemos que ver ese informe, ese reporte Draghi también desde esa perspectiva un poco, efectivamente, como una especie de guía que puede inspirar, puede sacudir, puede enseñar, indicar por dónde es el camino. Depende, obviamente, de los países miembros, si la toman o la dejan, si la implementan o no la implementan, y también de la Comisión Europea y muchos retos que tiene la Unión Europea en ese momento. Pero si lo volvemos a analizar seguramente en unos 5 años, porque es el ciclo político que pues ya ha empezado de la nueva Comisión Europea y del nuevo Consejo Europeo, pues seguramente mucho de eso, lo que recomienda Draghi, pues se quedará, se trabajará, y yo creo que eso tendrá como cierto impacto económico en el contexto de la Unión Europea. Ahora bien, no es el único informe que apareció al mismo tiempo. Hay otro de Enrico Letta, quien fue encargado, o sea, es un informe que le encargó el Consejo Europeo, o sea, Charles Michel, básicamente, en el cual se habla de la necesidad de
podríamos decir, cerrar las brechas, eliminar los elementos que dificultan el desarrollo del mercado único. Entonces hay como cierto potencial también de crecimiento en el contexto de la Unión Europea y bueno, hay que trabajar obviamente en ambas direcciones. Ahora bien, si lo intentamos aterrizar al caso, digamos, México-Unión Europea, yo tengo aquí una pregunta que es relacionada con Global Gateway. ¿Cómo México se inscribe en esa propuesta de la Comisión Europea de pues, hace unos 2 años, 3 años, Global Gateway? Porque obviamente se inscribe muy bien eso en el informe Draghi, sin ninguna duda, igual que la modernización del acuerdo global. Y otra pregunta, ¿en qué punto de la modernización del acuerdo global estamos? Lo pregunto un poco con cierta ironía y, digamos, mucha simpatía también, porque estando aquí en México ya desde hace varios años, escuché ya 3 veces que se cerraban las negociaciones. O sea, hubo 3 celebraciones del cierre de las negociaciones desde 2017. La pregunta es, ¿ya se cerraron las negociaciones? ¿O queda algo pendiente? Porque ese es un punto crucial para ver si vamos a tener este año, digamos, oficialmente otro cierre de las negociaciones. Ojalá. Beata, nos gusta cerrar la negociación. En fin, eso, muchas gracias. Gracias. Norma, y después vamos atrás. Norma. Y tenemos que cerrar. Gracias. Muy brevemente, bueno, gracias por la exposición, han sido extraordinarios sus análisis, más allá del reporte Draghi. Si escuché bien, una de las posibles acciones que sugiere el reporte es invertir en defensa, aumentar el gasto en defensa. Sin duda, la situación que se vive ahorita en Europa con el tema de Ucrania ha significado pues una utilización de recursos financieros inesperada para poder apoyar a Ucrania y, por supuesto, ver por la seguridad de Europa, ¿no? ¿Cómo lo ven? Ya sé que esto no está en el reporte Draghi, pero ¿cómo se ve vis a vis lo que aparentemente nos espera a partir de finales de enero, a partir de que el presidente electo Trump tome posesión y su visión respecto de la OTAN? Entonces, ahí claramente va a haber una parte económica, financiera muy afectada. Creo que tomamos una última por allá. Sí. Tratemos de responder muy brevemente. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, excelentes presentaciones. Yo soy maestro de la UNAM FES Aragón, de Relaciones Internacionales, y mi pregunta más es al embajador Lasurca con respecto del Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea, que quién sabe que va a introducir. El actual se enfoca al aspecto comercial. El nuevo incluye temas también de protección de la inversión, lo que México hace ahorita con APRIS, ¿no? Acuerdos de protección de inversión recíproca, ¿no? Lo tiene con Alemania, Francia, etc. Mi pregunta es, si ya lo tiene también con Rumania, y allá Rumania a mí me parece un país altamente interesante para a mí también. México, ok, ¿no? Porque, bueno, tiene un idioma romance algo similar, el romano y el español, y por eso también una excelente oportunidad por un idioma más fácil para la inversión mexicana, ya no solamente en España, sino viendo por otro lado de Europa Central y allá teniendo a Rumania como lugar de excelencia para vender en el resto. Por eso mi pregunta es, ¿ustedes ya trabajan ese tema o lo ven también como ventaja o solamente mi idea? Quizás no es tanto. Y ese acuerdo de protección de inversión, ¿en qué magnitud ha afectado negativamente inversión mexicana en Rumania? Muchas gracias. Empezamos con usted, yo sé que se tiene que ir, entonces por favor, si quiere empezamos aquí. Sí, muchas gracias por estas preguntas muy interesantes. Rumania está muy interesada en la conclusión
en el cierre, en la firma, en la ratificación del Acuerdo Global Modernizado. Sí, tiene usted razón, Rumania es una posible puerta de entrada, puerta de ingreso para mercancía e inversiones mexicanas a Europa. Tenemos puertos al Mar Negro, de hecho el puerto más grande del Mar Negro es en Rumania. Tenemos una cultura bastante similar con la de México. De hecho, un escritor rumano bastante conocido y traducido en México dijo que Rumania es un país latinoamericano perdido en Europa. Entonces hay una coincidencias o unas coincidencias. Y en este sentido nosotros somos uno de los promotores más entusiastas de la firma y de la ratificación del Acuerdo Global Modernizado. ¿Estamos cerca o lejos de este momento? No tengo una respuesta. Políticamente, mucho más cerca hoy que hace unos meses. Nosotros vemos un interés más grande en el entorno político mexicano para una diversificación, digamos, de su comercio y para la firma del Acuerdo Global Modernizado, pero al mismo tiempo los tiempos son muy difíciles y no tengo una previsión muy clara sobre cuándo podemos firmar. Sobre la visión del presidente Trump en relación con la OTAN, yo diría que no estamos en el momento de poder tener unas conclusiones muy ciertas sobre su visión. Lo que sabemos, lo sabemos menos de sus declaraciones recientes que de su postura en el primer mandato. Y su postura ha sido muy clara, y es decir, la membresía en la OTAN representa no solo un derecho a la seguridad, sino una responsabilidad hacia los demás en términos de seguridad. Y esta exigencia muy natural, según yo, del presidente americano ha sido tomada muy en serio, sobre todo en países como Polonia y Rumania. Muchas gracias. ¿Quieres? Partimos fotos. Sí. Gracias. Bueno, sobre la OTAN, Marius ya contestó. Sobre la protección de inversiones, decir que eso es un paso fulcral de este acuerdo, porque hay países en la Unión Europea que tienen acuerdos de protección de inversiones con México, hay países que no tienen. El acuerdo va, suplir un poco esta, no le vamos a llamar falla, pero va a suplir esta ausencia de esta protección, porque va a extender a todos esa protección de inversiones y además envía un mensaje claro desde el punto de vista económico del cuadro legal institucional para la inversión de México a la Unión Europea y de la Unión Europea a México. Entonces, que sí, tiene mucho sentido la pregunta, porque es algo, es una de las primeras preguntas que se hace un inversor cuando viene a un país, es tener la certeza dónde está entrando. Entonces, que es muy importante poder, también aquí, ya estamos muy bien, pero es necesario poder avanzar. Sobre Mercosur, en los efectos, aquí la doctora Laborda lo explica mucho mejor que yo. Yo creo que el efecto más importante es político. Es animarnos a concluir también el acuerdo con México. Y de ahí paso a Beata la pregunta sobre dónde estamos, cómo vamos, etc. Bueno, decirte que yo soy un optimista. Además, porque ser pesimista tampoco nos ayuda aquí. Entonces soy un optimista. La verdad es que las autoridades mexicanas en los últimos tiempos, en las últimas semanas, han hecho un conjunto de declaraciones de que es necesario avanzar. Estamos listos para avanzar. Cuando me preguntas si ya están concluidas las negociaciones, ¿no? Cuando las negociaciones se concluyen, entonces eso se cierra. Entonces, ¿qué? Seguimos hablando. Lo más importante es la voluntad de hacerlo. Eso es lo que estamos a sentir de la parte de México, esa voluntad. De la parte de la Unión Europea hay una gran voluntad de hacerlo. Hay una gran voluntad de hacerlo, estamos listos para avanzar. Tenemos que seguir trabajando con optimismo, encontrando un acuerdo, claro, que al final sea positivo para
para tanto la Unión Europea como para México. Sobre el tema del Global Gateway, solo para concluir, sí, bueno, México es un ejemplo en el Global Gateway. Es uno de los países que tiene más proyectos insignia en el Global Gateway, que desarrolló en los últimos años muchos proyectos en el sector ferroviario, en el sector de los puertos. Ahora está mirando a su capacidad de producción de energía. Lo que puedo decir es de que desde la Unión Europea estuvimos, desde el día que se lanzó la iniciativa Global Gateway, que México hizo parte, bueno, además uno de los parceros estratégicos en el lanzamiento de esa iniciativa. Seguimos trabajando todos los días y lo que vemos es, ahora que se empieza también aquí un ciclo político en México, es un programa ambicioso político de objetivos que compartimos: transición climática, volver a los acuerdos de París, descarbonizar la economía, invertir más en la economía circular, invertir aún más en la red de transportes que sea sostenible. Entonces, esos son todos objetivos sumamente importantes, indispensables mismo para la iniciativa Global Gateway. Entonces, porque ahí estamos en sintonía, seguimos trabajando. Gracias. Mónica. Gracias. Bueno, voy a profundizar un poco más, como comentaba el embajador André, en el acuerdo con Mercosur respecto a esta pregunta. Sí, efectivamente hay ciertos desafíos e implicaciones, impactos. Podría yo resumir, en primer lugar, en cuanto a la industria de la agricultura, que sabemos que es un tema sensible para Europa, un tema que costó destrabar con Mercosur y que podría presionar a la agricultura entre México y Estados Unidos, desviando sobre todo el mercado de la carne y la soja y buscando otros, puntos inversores y estratégicos para exportar esos productos. También puede haber presiones en el, aspecto automotriz. Sabemos que también es un punto importante para nuestro país y que en ese sentido también habría que impulsar mucho más la capacidad exportadora de nuestro país, tratando de que no hubiera desviación de comercio al tener la Unión Europea Mercosur como un socio prioritario en este sentido. Otro aspecto importante también podría ser la atracción de inversiones, la inversión extranjera directa que pudiera canalizarse hacia Mercosur, desviándose de nuestro país, ¿no? Algunos recursos, o finalmente la posición reguladora, que hubiera mucha más presión en el aspecto de regulación en muchos temas, por ejemplo, el impacto medioambiental, y que eso presionara, y coincido con el embajador André, también un mensaje político para concluir la negociación del acuerdo modernizado con la Unión Europea y México. Muchas gracias, muchísimas gracias a nuestros panelistas, embajador André, embajador Lasurca, Mónica, muchas gracias, doctora Laborda, por sus excelentes conceptos, y muchas gracias a todos ustedes por haber asistido. Comexi es su casa siempre, así es que hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Gracias.